Hacia finales de febrero de 2026, el Perú se encontró literalmente bajo agua. Una serie de lluvias devastadoras que fueron potenciadas por la activación de El Niño Costero pusieron a todo el país en jaque. Así que vamos a hacer un recorrido visual para entender bien qué fue lo que pasó. Y para captar de verdad la dimensión de todo esto, tenemos que empezar con la gente, con quienes lo vivieron ahí mismo. Esta es la voz de Carlos Torres, un vecino de Chaclacayo, en Lima. Y lo que dice, la verdad, resume un sentimiento general. Esa sensación de estar desprotegido ante la naturaleza y la gran duda de si se hizo lo suficiente para prevenir la catástrofe. Y es que la catástrofe tuvo un costo humano altísimo. El Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, confirmó la cifra oficial: 52 personas fallecidas en todo el país. Un número que nos obliga a mirar muy de cerca qué falló y por qué. Ok, para entender bien esta emergencia, vamos a ir por partes. Primero, el origen de todo, El Niño Costero. Después, vamos a ver el impacto brutal que tuvo a nivel nacional. Luego nos vamos a centrar en Lima, que estuvo en alerta máxima. Analizaremos las cifras, el costo humano y cerraremos con la respuesta de las autoridades. Muy bien, vamos de lleno al primer punto. Para entender la magnitud del desastre, primero hay que saber qué lo causó. ¿De dónde salieron estas lluvias tan destructivas? El detonante tiene nombre, apellido y hasta fecha. El 24 de febrero, el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología, lo confirmó oficialmente. Había empezado El Niño Costero. A ver, en palabras sencillas, esto significa que el mar se calienta mucho más de lo normal. Y ese calor es como echarle combustible a las nubes, haciendo que las lluvias se vuelvan extremas y desatando la emergencia. Ahora pasemos a ver cómo este fenómeno climático se transformó en pura destrucción en muchísimas regiones del Perú. De verdad que fue de costa a sierra. En el norte, el golpe fue directo a uno de los puntos turísticos más importantes. Máncora, en Piura, prácticamente amaneció bajo el agua. Calles, hoteles, negocios, todo inundado. Un panorama desolador y con pérdidas millonarias. La emergencia también dejó al descubierto lo frágil que es nuestra infraestructura. Fíjense en esto: en Chiclayo, Lambayeque, se desplomó parte del techo del hospital regional. Y no en cualquier sitio, sino en un pasadizo de la unidad de cuidados intensivos, un lugar vital que de repente se vio totalmente comprometido. Y mientras tanto, en el sur, Arequipa vivía su propia pesadilla. La torrentera El Chullo se desbordó con una fuerza tremenda, arrastrando lodo, piedras y dejando a cientos de viviendas afectadas y a muchísimas familias en una situación crítica. Ahora, esta tabla es súper interesante porque aquí los números nos ayudan a ver la escala real de todo esto. No fue un problema aislado, fue un golpe simultáneo en varias partes del país. Miren los datos. Desde los 12.000 damnificados en Piura hasta las más de 1.200 viviendas inundadas solo en Arequipa. Cada una de esas cifras es una historia, una familia, una vida alterada por completo. Pero el impacto no se quedó solo en las regiones. Ahora el foco se traslada a la capital, a Lima, y vamos a ver cómo se vivió la emergencia en la ciudad y sus alrededores. Esta cronología es buenísima, porque muestra lo rápido que escaló la amenaza. Todo empezó la tarde del 24 de febrero en Chosica. Para la noche del día siguiente, el caudal del río Rímac ya había superado por mucho el umbral de peligro. Todo en cuestión de horas. Pero, a ver, ¿qué significa eso de umbral naranja? Significa peligro inminente. Esos 106.91 metros cúbicos por segundo no son solo un dato técnico. Son la alerta máxima de que era muy, muy probable que el río se desbordara e inundara todo en Chosica y Chaclacayo. Y en medio de toda esa tensión de la alerta máxima, pasó algo totalmente inesperado. Después de una de las lluvias, apareció un arco iris impresionante sobre el cielo de Miraflores y el centro de Lima. Un contraste visual increíble, un momento de calma en medio de la crisis. Y bueno, ahora tenemos que pasar al aspecto más duro de esta emergencia, el impacto devastador que tuvo en la vida de las personas y en sus hogares. De las 52 víctimas fatales, este gráfico nos muestra la distribución por regiones. Vemos que el dolor se extendió por todo el Perú, pero golpeó con una dureza especial a zonas de la sierra como Apurímac, Junín y Cusco. Esto nos muestra lo vulnerables que son estas áreas.
85.000. Este número es clave. Es la cifra oficial del INDECI de personas directamente afectadas. ¿Pero qué significa ser afectado? Significa despertarte con el agua dentro de tu casa. Significa perder tus cultivos, tu negocio, el trabajo de toda una vida. Son 85.000 personas a las que esta emergencia les puso la vida en pausa. Y para entender cómo un desastre nacional se vive a nivel local, fíjense en esta cifra: 1.299. Ese es el número de viviendas inundadas únicamente en la región de Arequipa. Imagínense esa herida multiplicada por cada una de las regiones afectadas. Ahí te das cuenta de la verdadera escala de la crisis. Bueno, ya vimos el desastre. Ahora pasemos a ver cómo se reaccionó, qué hicieron las autoridades y qué decía la gente que estaba en el terreno sobre cómo se prepararon las cosas. La respuesta oficial se activó bastante rápido. El 24 de febrero se decretó el estado de emergencia. Al día siguiente, el presidente José María Balcázar viajó a Arequipa. Se tomaron medidas, se declaró en emergencia la red de carreteras, se coordinó ayuda humanitaria y hasta se anunció un bono para las familias afectadas. Pero frente a esta respuesta oficial está la otra cara de la moneda, la percepción de la gente. Volvemos a escuchar a Carlos Torres. Su testimonio es súper potente porque no critica tanto la respuesta, sino la falta de prevención. Y aquí es donde la historia se vuelve un círculo vicioso, ¿no? La sensación de que siempre se reacciona a un desastre que se pudo haber mitigado. Y esa es la reflexión final que nos queda. Toda esta crónica, con sus datos, sus rostros y sus consecuencias, nos obliga a pensar más allá. La pregunta ya no es solo si el Perú está preparado para la próxima emergencia, sino si estamos dispuestos a romper de una vez ese ciclo de reaccionar en lugar de prevenir. Porque en esa respuesta se juega el futuro de miles de personas y la fortaleza de todo un país.